Hola chicas, ¿cómo están? Esperamos unos minutitos más. Si no se conectan, comenzamos. Hola, ¿todo bien?
Bueno, chicas, vamos a ir comenzando. Que tengo un ventilador acá al lado que hace ruido. Si ustedes ven que hace alguna interferencia, me avisa. Hoy lo que vamos a ver es la parte de farmacoterapia en situaciones especiales. Vamos a ver la farmacoterapia en el adulto mayor. Luego en otra clase vamos a ver en pediatría y luego vamos a ver en el embarazo y la lactancia. Bueno, farmacoterapia en el adulto mayor y la polifarmacia. Vamos a ir viendo cada uno de estos términos a qué es que hacen referencia. Antes de comenzar a hablar del adulto mayor, tenemos que definir, ¿no? ¿Qué es un adulto mayor? Que a veces por ahí, con esa palabra, a uno se le vienen a la mente personas añosas, personas ancianas. Entonces vamos a tomar una definición muy conocida, que es la definición de la Organización Mundial de la Salud, la cual considera como adulta mayor a toda persona mayor de 60 años. O sea que podemos observar esta imagen en donde quizás eso es lo que pensamos cuando hablamos de adulto mayor, pero bueno, también acá tenemos dos actores muy conocidos, los cuales si bien al mirarlos no parecen ser adultos mayores, de acuerdo a esta definición, sí lo son. O sea que las personas que el día de mañana a ustedes les dispensarán medicación, ustedes dispensarán a las personas, bueno, cada adulto mayor que concurra van a ver que va a tener grandes diferencias en cuanto a lo que es su metabolismo, el funcionamiento de su organismo y por lo tanto otros cuidados que tienen que tener al momento de consumir ciertas drogas. Otro término que importa conocer es el de geriatría, porque además a lo largo de la clase lo van a escuchar. La geriatría es la rama de la medicina que se ocupa de la atención integral del adulto mayor en la salud y enfermedad, considerando aspectos clínicos, terapéuticos, preventivos y de rehabilitación precoz. También tenemos que conocer nuestra población, ¿no? Un poco de lo que es de la estadística en nuestro país, porque sin duda que es algo a lo que no podemos estar ajenos, porque es la mayor cantidad de población que tenemos en nuestro país. O sea, el Uruguay, de acuerdo al último censo, tiene una población envejecida. Ahora van a hacer un nuevo censo, pero todo indica que este comportamiento se va a mantener y bueno, y por lo tanto resulta bien relevante conocer eh, cuáles son los aspectos a destacar en las personas de estos grupos etarios. Si observan, si quiere, acá el color azul discrimina a los hombres, el rojo a las mujeres, pero si observamos la columna verde, que me habla del número total tanto de hombres como de mujeres mayores de 60 años en nuestro país, observen que desde el año 75 y en cada censo que se ha hecho, siempre el número ha ido aumentando. Entonces, hoy dijimos que íbamos a ver lo que era la farmacoterapia en el adulto mayor. Comenzamos definiendo, viendo algo del adulto mayor. Ahora nos toca definir qué es la farmacoterapia. Es una terapéutica farmacológica y es muy común y también es muy importante en lo que es la geriatría. La medicación actual tiene una
sin duda que tiene una gran potencialidad de beneficio, ¿no? Es decir, resulta muy beneficiosa, pero también resulta muy peligrosa, ¿no? Es decir, con la gran posibilidad de provocar una iatrogenia, es decir, un daño en la persona que la está ingiriendo, si no la toma de una manera adecuada o no tiene en cuenta algunas interacciones entre drogas, etc. Las RAM o reacciones adversas medicamentosas son la forma más común de iatrogenia en el anciano. El uso adecuado de los fármacos sin duda que va a influir también en la calidad de vida y como ejemplo Estados Unidos es uno de los países en donde tiene un altísimo porcentaje de prescripciones de medicamentos realizadas de manera errónea y eso conlleva que también tenga muchísimas demandas legales, poniéndolo en una posición en el mundo en el segundo país con la mayor cantidad de demandas legales por errores en la prescripción de medicamentos. Entre el 65 al 90% de los ancianos consumen fármacos en base a datos aportados por la OMS. Y dentro de estos, los psicofármacos son los que se consumen en mayor cantidad. Ustedes sabrán que el adulto mayor tiene varias enfermedades crónicas de todo tipo y cada una de estas enfermedades conlleva a el uso de más de una droga. Tenemos a esta edad patologías cardíacas, como la cardiopatía isquémica en un 52%, la hipertensión en un 28%, hay diabetes en un 35% y también hay un alto porcentaje de patologías psiquiátricas, ¿no? Todo entonces enfermedades que requieren el uso de varias drogas en conjunto. Ahora vamos a ver un poco por qué el adulto mayor es una población especial y por qué tenemos que marcar esa diferencia cuando hablamos de farmacología. Tenemos que tener siempre presente además lo que es la farmacocinética, ¿no? Todo aquello del proceso LADME, lo que es la farmacodinamia. Y bueno, y más que nada, esto que les traigo acá, estas tablas en donde les muestran cuáles son los cambios morfológicos, es decir, a nivel de la forma de los órganos, y cambios funcionales, es decir, cambios en el funcionamiento de los órganos, podemos llegar a imaginarnos entonces que la farmacocinética se va a ver alterada directamente. En cuanto a lo que es el sistema nervioso, el cerebro se achica, disminuye de peso, cambia su forma. Los surcos que se observan entre medio de todos los hemisferios cerebrales ahora se hacen más acentuados por el adelgazamiento que sufre el cerebro. Hay menos cantidad de neuronas, hay lo que ven ahí que dice angiopatía, es decir, los vasos cerebrales comienzan a quedarse más rígidos, menos distensibles. Eso va a llevar a que el flujo cerebral cambie, la cantidad de sangre que circule por el cerebro sea menor y más lenta, haya menos glucosa entonces para poder alimentar ese cerebro, también haya menos neurotransmisores que permiten la interconexión entre las diferentes neuronas y bueno, y por lo tanto se hace mucho más lento. En cuanto al sistema endocrino, el páncreas también involuciona, disminuye de tamaño, trabaja menos, así como también lo hace la tiroides. Esto lleva a que tanto el páncreas como la tiroides son dos órganos importantísimos en el metabolismo, es decir, en todos los diferentes procesos celulares que ocurren en nuestro cuerpo. Al involucionar y quedarse de un tamaño más pequeño, menos funcionante,
va a disminuir todo lo que es el metabolismo, ¿tá? Todos los procesos celulares, la tolerancia a la glucosa, por lo tanto van a comenzar problemas como la diabetes, y disminuye la producción de hormonas tiroideas, como por ejemplo la T3. ¿Tá? Por lo tanto, esto va a conllevar a una gran cantidad de complicaciones similar a cuando las personas tienen hipotiroidismo. En lo que es el sistema inmunitario, ¿tá? O sea, el órgano, los órganos que nos dan protección frente a los daños de microorganismos, el timo, que es un órgano fundamental y que aporta mucha defensa, también involuciona, y los órganos linfoides, que también son órganos que nos defienden y que guardan la memoria para un próximo ataque. Bueno, esos órganos se ven comprometidos y por lo tanto deja al anciano mucho más, o al adulto mayor, mucho más expuesto a poder enfermarse, ¿tá? Todo el sistema cardiovascular, corazón, vasos sanguíneos, el corazón comienza a quedarse fibrosado, más duro, más rígidas, las arterias se hacen más rígidas, las válvulas cardíacas también se quedan más rígidas, y bueno, y eso finalmente lleva a que el corazón siempre quede, ¿no? Cuando en cada latido expulsa sangre, quede siempre con un remanente, y ese remanente pueda llevar a que el corazón sea grande de tamaño, con su consecuente mal funcionamiento. El aparato respiratorio, los pulmones también disminuyen su capacidad de eh, tener aire, de la cantidad de aire que tienen, y eso se va a ver directamente influenciado en disminuir la resistencia que tienen. Los cilios, que son como unos pelitos que barren todas las sustancias extrañas, disminuyen su actividad, entonces eso aumenta también el riesgo de infecciones respiratorias. El tórax se hace más rígido. En cuanto a lo que es el aparato digestivo, hay alteraciones en la dentadura, hay alteraciones en el propio esófago, en el movimiento que tiene, que se produce luego de ingerir un alimento para llegar al estómago, por lo tanto va a llegar más tardíamente. La motilidad gástrica, es decir, todo ese movimiento que realiza y que secreta diferentes jugos, y eso también se ve alterado. Aún así, con todo esto, la absorción, ¿tá? Acuérdense la letra A de aquel proceso LADME de la farmacocinética, que era la absorción, se mantiene, pero sí van a haber algunas otras alteraciones que van a finalmente alterar la farmacocinética. Y luego también va a haber alteraciones a nivel del riñón, órgano fundamental en lo que es la excreción de los fármacos, ¿no? Bueno, el riñón disminuye su peso, sus vasos sanguíneos también se engrosan, se tapan. Esto va a hacer que disminuya la cantidad de orina que se produzca, y bueno, y por lo tanto disminuya la capacidad de eliminar las drogas. A nivel del aparato locomotor, ¿no? El movimiento, tienen los huesitos, disminuyen de tamaño, se hacen más frágiles, también disminuye la cantidad de masa muscular. En cuanto a la vista, se altera su campo visual, se altera el poder diferenciar, el poder de acomodación, es decir, el poder cambiar de un ambiente a otro, por ejemplo, luz prendida, luz apagada, y poder adaptarse, eso les lleva un poco más. También ven menos y tienen menos capacidad de adaptación a la oscuridad. Y en cuanto al oído, hay lesiones de diferentes células que intervienen en lo que es la audición, y por lo tanto la audición disminuye a frecuencias altas y disminuye la posibilidad de poder darse cuenta y determinar qué sonido es que se les está presentando. ¿Van entendiendo? No es difícil, pero es como bastante cosa en cortito tiempo. No sé si van entendiendo.
Bueno, espero que sí. Tenemos situaciones de enfermedad a esta edad que pueden ser agudas, es decir, de bruscas, que ayer no estaban y hoy están, o crónicas, ¿no? Enfermedades que vienen a lo largo de los años y que dependiendo de qué tipo sea, puede llegar a generar que el adulto mayor sea dependiente o no, o sea un paciente con algún tipo de discapacidad. Por eso es que podemos clasificar al adulto mayor de diferentes formas. Por ejemplo, acá tenemos adulto mayor sano, enfermo, frágil o de alto riesgo y paciente geriátrico. Bueno, esto es todo lo que les venía diciendo, las diferentes características, em, las diferencias que ocurren a esta edad y sus consecuencias. Para poder decir que un paciente es geriátrico, bueno, tiene que cumplir con algunos ciertos requisitos, tiene que tener mayor de 75 años, patologías asociadas o patologías también mentales que se asocian o problemas sociales en relación del estado de salud. Por eso les contaba hoy la geriatría que era e importa que si bien lo unimos al concepto de adulto mayor, hay algunas características que diferencian el paciente geriátrico del adulto mayor, que son estas que ven ahí. Es como el paciente geriátrico es como el adulto mayor, mucho más frágil, ¿no? Entonces vamos a tener alteraciones en la farmacocinética a lo largo de todo el proceso ADME, tanto en la absorción como en la distribución, como en el metabolismo y la excreción. Y a nivel de la farmacodinamia, acuérdense que era lo que el medicamento le hacía a nuestro cuerpo, tenemos que los efectos de las drogas pueden estar aumentados o disminuidos, ¿tá? No va a ser nada constante. Puede haber eh, varias interacciones entre la droga y los diferentes receptores que pueden llevar a que la persona no siempre, o sea, que la droga no siempre cumpla ni surta su efecto en la persona. También, como en todos, van a ocurrir reacciones adversas farmacológicas que pueden estar dadas porque por ejemplo, en la interacción droga-enfermedad, en que la enfermedad se agrava, entre reacciones entre droga y droga, cuando, por ejemplo, una droga se toma junto con la otra y al interaccionar cambian ambos efectos. Y sin duda que de todos los adultos mayores, además de que sufren diferentes enfermedades, si a eso se le suma que son mayores de 85 años, que viven solos o muy aislados, que tienen problemas socioeconómicos, desnutrición, etcétera, tienen un riesgo aún mayor de presentar alguna complicación. Bueno, vamos a ver. Vamos a tener algunos factores que van a afectar el organismo de la persona. Vamos a tener otros que van a afectar los fármacos directamente, que ahora vamos a ver. Entonces, el tener varias patologías va a afectar el cómo el cuerpo trabaja, el tener una función renal disminuida o alterada también va a afectar en lo que es la eliminación. Eh, el bajo peso también afecta, enfermedades hepáticas o deshidratación, debido al aumento y la posibilidad de tener un mayor acúmulo de la droga. Después tenemos algunos factores que afectan el poder cumplir con la dosis que el médico le indica, como por ejemplo problemas visuales, alteraciones funcionales,
nivel educativo bajo o alguna función cognitiva, ¿no? De entender, de comunicarse, que esté disminuida. Y luego tenemos algunos factores que van a producir iatrogenia, es decir, un daño, como por ejemplo la polifarmacia, ¿no? El uso de varios drogas concomitantes, como ahora vamos a ver, las fórmulas complejas, que a veces no hay em, tanto conocimiento con respecto a estas y pueden provocar un daño, o la explicación inadecuada de una fórmula. Luego en la historia clínica también podemos llegar a encontrar algunos factores de riesgo, como por ejemplo las personas alcoholistas, las personas que han tenido antecedentes de reacciones adversas previas u otro tipo de enfermedades que también pueden llegar a afectar. Denme un segundito. Bueno, continuamos. Entonces, de todo esto que les comentaba, de todos estos riesgos a los que están expuestos por el propio proceso de envejecimiento, el médico, quien realiza la prescripción de los fármacos, debería de tener en cuenta y considerar todo esto, ¿no? Y de esta manera poder proteger y no generar tantas complicaciones derivadas del uso de fármacos en este tipo de personas. Entonces podemos decir que hay algunos principios generales que se deberían de respetar para indicar medicamento y evitar eso, como por ejemplo que el médico haga un diagnóstico preciso de la enfermedad de la persona y no esté permanentemente tratando. Por ejemplo, hoy viene a consultar el señor adulto mayor y dice que le duele el estómago. Entonces el médico va, le da medicación para el estómago. Mañana viene y consulta por vómitos. Entonces el médico va, le indica medicación para los vómitos. Pasado mañana viene que siente un ardor en el estómago. Ahí le da medicación para el ardor. Entonces, en vez de estar acumulando fármacos y tratando cada día un síntoma, que pueda estudiar a la persona y quizás llegar a un diagnóstico en el que podría ser que esta persona tenga gastritis y por lo tanto administrar un único medicamento que va a mejorar todos los síntomas porque va a tratar la causa en vez de ir tratando cada uno de los síntomas por separado. Lo otro que se debería tener presente es que en los adultos, teniendo en cuenta todos estos cambios que hay y la disminución de peso de sus órganos, podría llegar a utilizarse no toda la cantidad de la droga que le indican, sino que podría utilizarse en menor cantidad.
Todo esto obviamente lo determina el médico, el cual además debería de calcular la cantidad de droga que debe de recibir, la cantidad de medicamentos, teniendo en cuenta su peso, cosa que nunca lo hace. De esta manera se podría prevenir ese daño, esa iatrogenia, de una manera mucho más sencilla, ¿no? Y además se debería también buscar el medicamento y además tener presente el nivel socioeconómico para ver a cuál puede acceder la persona o no. Hay que tener mucho cuidado en este tipo de pacientes con los últimos fármacos salidos al mercado, donde puede no haber mucha evidencia con respecto a ese fármaco y el adulto mayor. Y bueno, y siempre tratar de lograr esa relación empática para poder llegar a la persona y lograr otro tipo de cosas que van a mejorar siempre la calidad de vida. Entonces se recomienda que siempre, bueno, se logre esa relación, se involucre el cuidador, se simplifique el régimen de fármacos y se escriba de manera clara y sencilla el nombre y dosis de cada fármaco. ¿Tá? Si todo esto fuera así, a ustedes cada receta que les llegue sería una receta ideal y se evitarían muchos problemas. También a veces podemos recomendar cuando van a comprar un medicamento de estos, de uso en la persona del adulto mayor, bueno, ayudar a que puedan relacionar el consumo del medicamento con el horario de algunas comidas, ¿ya? Porque de esa manera es más fácil recordar y se evitan los errores, se evita el acúmulo de dosis con todos los riesgos que eso conlleva. Entonces, sin duda, resulta, y acá concluimos lo que es la, este, la farmacoterapia, ahora luego vamos a ver la polifarmacia. Pero entonces, lo ideal sería que al paciente adulto mayor se lo evalúe de una manera integral, teniendo en cuenta tanto la parte biológica como la parte psicológica, como la parte social y la parte funcional, ¿no? Porque, como les comenté anteriormente, tenemos grandes cambios a nivel de el metabolismo, a nivel del organismo. En general, los fármacos se van a absorber fácilmente porque les contaba hoy que si bien la motilidad gástrica estaba afectada, em, la absorción no, por lo tanto los fármacos se van a absorber bien, pero el problema es que se van a eliminar con dificultad porque tenemos también, como les comentaba hoy, una función renal que está disminuida y que está filtrando mucho menos. Entonces esto lleva a que hay un aumento de la droga en sangre, dura más tiempo, tiene una vida media mucho más tiempo porque no es eliminada, y encima se suma otro medicamento, encima se suma el hecho de que tienen esta función renal alterada y bueno, finalmente sin control o sin tener presente esto puede ser muy grave. Una farmacoterapia segura y efectiva, sin duda, que continúa siendo un gran reto en lo que es la geriatría. Siempre ese tratamiento debería de ser em, personalizado, controlado, teniendo presente todo esto que les decía hoy, las diferentes edades, las formas en que uno podrá informarlo para que queden más sencillos de comprender. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, continuamos con lo que es la polifarmacia. Yo creo que no hay dudas, ¿no? Porque ustedes no hablan y yo digo, bueno, no habrá dudas, pero la verdad no lo sé.
No es difícil, vuelvo a repetir, pero es como bastante contenido. Bueno, continuamos entonces y vamos a ver lo que es la polifarmacia. Como dice ahí la definición, polifarmacia es el uso excesivo e innecesario de medicamentos. Los ancianos consumen promedialmente 3 veces más medicamentos que los jóvenes. Ese consumo de varios tipos de drogas por las enfermedades crónicas que podían llegar a tener, como les comentaba hoy, lleva a que el riesgo de interacciones, ustedes ya han visto lo que eran las diferentes interacciones, el riesgo aumente muchísimo. Con 2 drogas nomás, por ejemplo, un adulto mayor que sea hipertenso, como lo son la gran mayoría, y diabético, sí o sí va a tener que usar como mínimo 2 drogas distintas. Bueno, ahí ya tenemos un riesgo de interacciones del 6%, con 5 drogas del 50 y con 8 drogas del 100. O sea que a medida que aumenta la cantidad de drogas que la persona ingiere, como les decía hoy, aumenta directamente el riesgo de interacciones entre las drogas. No olvidarse nunca que el alcohol, diferentes hierbas medicinales, el tabaco y el jugo de pomelo también son elementos que pueden interaccionar, que además el uso de varias drogas de manera conjunta va a aumentar el riesgo de reacciones adversas medicamentosas. También aumenta el riesgo de incumplimiento, porque a veces las personas te dicen que tiene varias, que es mucho lo que toma. Entonces, que va a dejar alguno de ellos, sin tener presente y teniendo y ser desconocida de cuál es el mecanismo de acción, cuánto va a durar, etcétera, etcétera. También lleva a que haya un riesgo de errores en el cumplimiento. Además de todo esto, la polifarmacia, ¿por qué podemos decir que está causada? ¿Por qué ocurre la polifarmacia? Bueno, como ven, tenemos múltiples causas. Generalizando, podemos llegar a armar como esto y decir, bueno, acá tienen toda la explicación, pero sin dudas que hay causas que faltan acá. Una persona que no tenga una buena evaluación geriátrico-gerontológica, sin duda que le puede llegar a ocurrir esto, lo que es la polifarmacia con todos los riesgos que conlleva. El tener varias enfermedades que afecten más de un órgano o sistema, que el médico haga prescripciones de manera como que sin pensarlo mucho, tomate, indico, cosas ilógicas, cosas ineficaces, que se atienda con varios especialistas y que entre ellos no se comuniquen, o sea que por lo tanto la persona puede estar ingiriendo drogas que producen interacción. También una de las causas es la falla en discontinuar drogas innecesarias o inefectivas, es decir, te mandé que tomes este medicamento hace 3 meses, nunca más me viniste a ver, nunca más nadie lo suspendió. Y por lo tanto, acuérdense que eso lleva a que lo que ingresa en el organismo se mezcle con eso otro y puede dejar alguna droga inefectiva. Punto importante, la educación de la familia y a los familiares. Y bueno, la mala salud autopercibida es algo también con frecuencia que lleva a que la persona se automedique. Entonces, todo lo que acabamos de decir habla de que la polifarmacia es malísima, ¿verdad? Pero bueno, tenemos
personas que tienen muchas enfermedades y la polifarmacia se justifica, ¿no? Porque es necesario que se trate todo, no podemos estar tratando de a uno porque finalmente el problema no estaría resuelto. Entonces, para que la persona, ¿no? El adulto mayor pueda llegar a, a transitar a esta edad y las enfermedades de una forma un poco más controlada, habría que cumplir con ciertos factores como ven ahí. Habría que tener un conocimiento racional de cada fármaco, hacer una evaluación riesgo-beneficio de cada droga, evaluar de manera integral a la persona, armar un plan, educar al propio paciente, a la familia, a los cuidadores, y tener siempre ahí en el tintero la posibilidad de que ocurra la iatrogenia, y bueno, y el consecuente daño. Entonces, concluyendo un poco, la polifarmacia se tiene que limitar a los pacientes en donde los beneficios justifican los riesgos. No es polifarmacia para todos de manera indiscriminada, porque cada cual es único. Estos cambios en el proceso de envejecimiento, si bien ocurrirán en cada uno de nosotros, varían de persona a persona. Entonces, bueno, por eso es que hablamos de adulto mayor o de paciente geriátrico, pero no puedo generalizar, porque los cambios van a ocurrir a diferente tiempo, dependiendo de la edad, de patologías que presente, etcétera. Sin duda que la polifarmacia va a tener sus consecuencias, va a generar que aumente el riesgo de las interacciones, va a llevar a que pueda estar aumentado el riesgo en la administración de medicación, aumenta y eso, bueno, va a distribuirse finalmente en un gasto sanitario que deriva de esto, ¿no? Las decisiones terapéuticas en el anciano tienen que ser individualizadas, como les comentaba hoy, y teniendo presente una evaluación geriátrico y gerontológica que sea completa, exhaustiva, que se busque entonces siempre lo mejor, no cargar y indicar un medicamento y otro, sino que tener presente tratar las enfermedades y los síntomas se irán solos. Y muy bien, por aquí hemos terminado. ¿Alguna duda? Yo voy a mirar. Esperen que voy a pasar la lista. Adriana, Ana, Antonella y Sara. ¿Cómo? ¿Alguien habló? Adriana, Ana, Antonella y Sara. Esperen que voy a poner aquí la lista. Ni una pregunta, chicas. No, creo que no. Antonella. Por ahora entendí todo, después vuelvo a mirar la parte
anterior para hacer la tarea. Bueno, de esto también van a tener un pequeño cuestionario. ¿Está? Bueno, chicas, nos vemos el viernes. Buenísimo, nos vemos, Que que pasen pasen muy bien. bien. Chau, chau.